Entonces, nuestra clase 4, vamos a trabajar con el circuito equivalente, que fueron las fórmulas que vimos en el encuentro pasado, y pues de una vez las vamos a aplicar en un ejemplo. Aquí, bueno, vamos a repasar estas fórmulas ya. Cuando hablamos de máquinas, ahí todo el mundo sufre porque hay muchas fórmulas, y hay bastantes fórmulas, pero muchas salen de hacer despeje de la otra, de tomar unas consideraciones, de cuando nos dicen que sea como conceptos de máxima transferencia, el índice de carga máximo, rendimiento máximo, por conceptos así cambian un poquitico las fórmulas. Es muy bueno, chicos, y mi recomendación es que en la medida que se vayan trabajando, ustedes vayan sacando sus fórmulas en un papelito. Dejemos la pereza, que a pesar de que estamos en virtualidad, yo no dejo utilizar mi cuaderno de apuntes. A mí me gusta mucho estarlo escribiendo, y además siempre es bueno que el joven tenga sus fórmulas aparte. Ese que se acostumbra a que el compañero saca la fórmula y él le saca fotocopia, pues no tiene claro por qué vamos a utilizar X o Y fórmulas. Otra cosa muy esencial es que usted sabe utilizar las fórmulas porque usted ha hecho ejercicios. Si no hace ejercicios, pues va a llegar a adivinar el día del previo, pues le va a tomar más tiempo del esperado. Además, también otra cosa es cuando hacen los informes de laboratorio. Por ejemplo, en el informe de laboratorio en el que les pido que con la prueba de DC, con la de vacío y la de cortocircuito, saquen el circuito equivalente del transformador, ahí ustedes ya están estudiando. Y cuando ustedes hacen eso de manera concienzuda, bien juiciosos, ya van adelantando temática, y te aseguro que se les facilita más la comprensión. Yo sé que ustedes, pues la idea del grupo es para que se apoyen, para que el uno haga el primer informe, el otro haga el segundo informe, y así sucesivamente, pero si todos lo hacen así, sea en un borrador, lo hacen a modo de estudio, están repasando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice acá esto? Ya no tenemos nosotros reducción del circuito equivalente visto desde el primario. Cuando nosotros hablamos de reducción del circuito equivalente visto desde el primario, es porque todo lo que está al otro lado del devanado, vamos a hacer aquí rápidamente el dibujo del transformador, este es nuestro transformador, y que vamos a tener desde cada devanado vamos a tener un B2, una R2, una JX2, aquí vamos a tener lo del núcleo, que no me alcanza para escribir, vamos a tener R1, JX1 y el voltaje visto aplicado en el primario. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del primario es porque yo dejo quieto lo que tengo acá en el primario, dejo quieto lo que está aplicado en el primario, voy como quien dice a eliminar esta parte del núcleo, pero ¿cómo la voy a eliminar? No borrándola, ¿no? Utilizando la relación de transformación, y voy a pasar todo lo que está en el secundario al primario. Entonces, cuando yo lo paso del secundario al primario, que es cuando se dice visto desde el primario, porque estoy pasando todo, visto desde el primario, entonces ellas se vuelven primas. Por eso aparece aquí R2', X2', voltaje B2', y esta corriente I2'. Por supuesto, aquí aparece una E2', voltaje inducido prima, que es igual al E1. Todo esto sigue igual, X1, R1, B1, la R del núcleo y la X del núcleo. ¿Cómo las referimos? ¿De dónde sale esa U2 o E2? Ah, pues aplicando la fórmula. Cuando yo voy a referir un voltaje del secundario al primario, lo multiplico por la relación de transformación. Cuando yo voy a referir una corriente del secundario al primario, lo divido por la relación de transformación. Cuando voy a referir las impedancias del secundario al primario, lo multiplico por la relación de transformación al cuadrado. Y lo mismo acá, la X, pues por la relación de transformación al cuadrado. Si es al contrario, chicos, si yo lo que voy a hacer ahora es pasar, vuelvo y les hago el dibujito este, voy a pasar todo lo que está del primario, lo voy a pasar al secundario, pues se llama circuito equivalente visto desde el secundario. Entonces tengo que pasar todo lo que está aquí, R1, X1, B1, la corriente I1, lo del núcleo que es RM, XM, lo paso al secundario. Y al pasarlo al secundario se vuelven primas, igualmente. ¿Listo? Entonces sería aquí una R1', una X1, entonces R1', JX1', lo del núcleo todo se vuelve prima, R de magnetización prima, J de magnetización prima, la corriente ya se llama I1', el voltaje aplicado también se llama ya B1', y lo del secundario pues ya está visto el secundario, entonces se llama R2, X2, JX2, la corriente I2,
y el voltaje de la carga V2 si tenemos carga conectada. Y si yo cuando refería a impedancias del secundario al primario era por la relación de transformación al cuadrado, cuando lo refiero el primario al secundario es dividido en la relación de transformación al cuadrado. Desde ahí aparecen las nuevas fórmulas. Ah, no, yo voy a referir al secundario, entonces es R1'. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Ah, pues es la R1 dividida en la relación de transformación al cuadrado. Y así para toda la impedancia. Entonces, si eso lo hacemos con R1, lo mismo pasa con X1, que sería X1 sobre relación de transformación al cuadrado. Lo mismo pasa con la resistencia de magnetización, que la Rm' sería Rm sobre la relación de transformación al cuadrado. Y lo mismo pasa con la inductancia. Todo lo que son impedancias, entonces es, si es del secundario al primario, por RT al cuadrado, y si es del primario al secundario, dividido en RT al cuadrado. Y en voltaje y corriente. Entonces, si el voltaje del secundario al primario era por la relación de transformación, entonces cuando yo refiero V1', es el voltaje V1 dividido en la relación de transformación. Y la corriente I1', pues va a ser I1, pero por la relación de transformación. Entonces, estas son todas las fórmulas y se las escribo acá porque yo les decía que es la forma análoga, es decir, que si en un lado están multiplicándose, en el otro la dividiendo. Entonces, cuando les colocaba los ejercicios, y pues a mí me gusta mezclar, que he visto de primario, he visto de secundario, porque son conceptos los que yo estoy evaluando. Entonces, hacían un sancocho y no aplicaban las fórmulas como eran. Entonces, aquí les estoy agregando estas fórmulas. Igual en las diapositivas más grandes, una en la que trae toda la unidad de transformadores, se la mencionan y vuelve y se las despeja. Y en el libro el fraile Mora vuelven y se las escriben, entonces para que les quede claro. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, señora. Sí, ingeniera. Okay. Bueno, ok, entonces hagan captura de las fórmulas porque las vamos a tener que utilizar ahorita para el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nos dice, el circuito equivalente permite calcular todas las variables incluidas. Claro, si yo conozco todas las variables que son resistencias, inductancias, puedo hallar las corrientes, la corriente de entrada. Si conozco la corriente de entrada, el voltaje de entrada y el factor de potencia, puedo hallar la potencia de entrada, potencia de salida, rendimiento, caída de voltaje. Entonces, eso es lo que me permite. Los elementos del circuito equivalente se obtienen mediante ensayos normalizados. Ya mencionamos que es la de vacío, de 6 cortocircuito. Y una vez resuelto el circuito equivalente, los valores reales se calculan deshaciendo la reducción al primario. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de los valores reales? Que quito este circuito equivalente, lo paso así al transformador. El transformador sigue siendo transformador. Es que lo llevamos a un circuito equivalente para poder hacer análisis de mallas y nodos. Pero yo después que coloco en los parámetros reales del transformador, R1, X1 y lo del núcleo visto desde primario, y R2 y X2, es decir, que los refiero a su respectiva posición. Bueno, aquí menciono los ensayos y mencionemos el ejercicio. Vamos, entonces, ¿qué tenemos? Primero hay que mirar las características nominales del transformador. ¿Cuáles son las características que nos están dando en ese ejemplo, chicos? La frecuencia de 60 Hz, la frecuencia 60 kVA. Ajá, la potencia. La potencia. Ajá, ¿qué más? Y la relación de transformación. Exacto, la relación de transformación. De 3300 de 10 a 1. ¿Sí? Ajá, exacto. Entonces, si nosotros sacamos ahí que es de 3300, entonces RT nos está dando 10, ¿sí o no? Listo. Bueno, ¿dónde sacamos RT? Pues RT es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, cancelamos estos dos ceros, nos da 30 sobre 10, sobre 3, perdón, y eso me va a dar 10, ¿sí? Estamos hasta ahí todo, ¿verdad? De una vez, chicos, saquemos algo. Saquemos cuál va a ser nuestra corriente I1 nominal y la corriente I2 nominal. No las utilizamos de una, pero hay que tener claro esos conceptos. ¿Cuánto me daría I1 nominal? Yo voy haciendo, yo les dije la clase pasada que tuvieran listo la calculadora y eso, porque en este ejercicio se iba a utilizar. Y preciso, pues, una calculadora que lo puedan pasar luego a fasores, porque vamos a tener que trabajar sobre eso. Entonces, los escucho. ¿Cuánto da la I1 nominal?
Llamando a los niños de máquinas. Ya, profe. Sí. Cristian Manuel, Sindri Natalí. Profe, la potencia nominal I1 es 20 amperios. Ajá, 20 amperios. ¿Sí saben cómo salen esos 20? Y bueno, y la I2 nominal serían 200 amperios. ¿De dónde sale eso? 10. Por 10 es, por 10, ¿no? Ajá, por 10, ahí es al contrario, exacto. Pero la sacamos de la fórmula de S, donde S, va a cambiar aquí el color. Voltaje por corriente. Exacto. Y como nosotros sabemos que la potencia va a ser la misma, tanto en el devanado primario como en el secundario, por eso nosotros tendríamos, digamos, S1. S1 va a ser 60 kilovoltamperios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 60 kilovoltamperios viene siendo igual al voltaje B1, que en este caso serían 3000 por I1 nominal. Por lo tanto, I1 nominal viene siendo 60.000 dividido en 3000 y eso me va a dar 20 amperios. Y así con el otro componente, y igual pues ya tenemos la relación de transformación, entonces es al contrario del primario y el secundario, se acuerda que es multiplicar por RT, de ahí no salen los 200, pero también no salen de eso, de volver a aplicar como S1 es igual a S2, entonces pues nosotros tendríamos aquí que S2 es igual a 3000 voltios multiplicado por la corriente nominal 2. Y al despejar, pues la corriente nominal 2 me va a dar 200. Ah, no, no es 3000, perdón, es 300. Estoy mirando yo mal y nadie me corrige. Sí, eso lo iba a decir, pero... Listo, ok. Ah, bueno, listo. No, profesora. Listo, ajá. La I nominal 2 y de ahí despejamos la I nominal 2. Me va a dar 200 amperios. Listo, entonces con esto tenemos nuestros parámetros nominales del transformador. Hasta ahora. Preguntas, chicos. Sigamos. Ok, chicos, ustedes continuamos. Entonces, a nosotros nos están dando 3 pruebas. La prueba de DC, la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito. Cuando empezamos a hacer el análisis del circuito equivalente, arrancamos con la primera prueba, con la prueba de DC. Entonces, con esa prueba de DC, depende de donde se haya hecho la prueba, que fue lo que hicimos en el laboratorio. Qué pena con los niños del grupo B, que son los que les estoy debiendo al laboratorio. Entonces, cuando se hace la prueba de DC, precisamente que era la temática que tocábamos, vamos a hallar la resistencia al devanado, es decir, R1 o R2, dependiendo de donde sea la prueba. En la práctica del laboratorio hallamos las dos resistencias. ¿Por qué? Porque hacemos prueba vista desde el primario y prueba vista desde el secundario. Pero aquí en el enunciado nos dicen, prueba de DC nos dan 0,8 voltios, 0,5 amperios. Y dice que medido en el lado de alta tensión. O sea, que ¿en qué devanado fue que se realizó esa prueba? Del primario. Exacto, el primario, porque el primario es de 3000 voltios. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos eso. Permítanme. Ahí tenemos la resistencia del primario. Ajá, R1, exacto. Listo. Ok, qué pena, tantas interrupciones. Entonces, aquí tenemos la resistencia vista al primario porque la prueba fue en el lado de alta tensión. Me están diciendo que el voltaje es de 0,8 voltios y que la corriente que se midió ahí de DC fue de 0,5 amperios. Entonces, aquí lo que se hace es aplicar la ley de Ohm, donde la resistencia 1 viene siendo el voltaje en DC sobre la corriente de DC, es decir, 0,8 voltios dividido en 0,5 amperios. ¿Y R1 a qué es igual? A 1,6 ohmios. 1,6. Listo, ya tenemos a R1, vamos a encerrarlo aquí en nubecita, tenemos un parámetro. ¿Listo? Son 6 parámetros. La otra prueba, yo voy a explicar de una vez en el orden que uno va diciendo para que les quede más cómodo. La otra prueba con la que nosotros hacemos el análisis es la prueba de cortocircuito. Resulta que yo no he explicado las pruebas todavía, ¿no? Porque eso es parte de la teoría que viene aquí abajo. Aquí, cómo es la prueba de cortocircuito, cómo es la prueba de vacío, tal. Entonces, bueno, lo voy a explicar acá y ustedes ahora también siguen viendo la diapositiva y más adelante. Yo aspiro y espero que terminemos el ejercicio y alcancemos a plantear el otro.
Cortocircuito, como su nombre lo indica, lo que hacemos es cortocircuitar los devanados del transformador. Por ejemplo, si yo hago la prueba de cortocircuito desde el primario, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo el transformador así, tengo acá, este es mi circuito equivalente, aquí tengo los devanados del transformador, el núcleo, y aquí pues tendrían mis devanados del circuito equivalente, y lo que yo estoy diciendo que sería vista desde el primario quiere decir que yo estoy cortocircuitando el devanado secundario y le estoy aplicando aquí un voltaje. Un voltaje que es controlado, y ese voltaje se llama voltaje de cortocircuito. Como lo estoy haciendo desde el primario, vamos a escribirle B1 de cortocircuito. ¿Cómo controlamos ese voltaje? Ese voltaje se va incrementando, pero ¿quién nos va a dar la parada? Bueno, hasta aquí llega el voltaje, nos la va a dar la corriente. Voy a volver acá y se me borró todo. Nos la va a dar la corriente, quiere decir que yo aquí tengo que tener un amperímetro en serie con el devanado para medir la corriente que está pasando por ese devanado primario. Entonces, ¿qué nos va a dar la parada? Ah, cuando la corriente de aquí sea la corriente nominal del primario, hasta ahí dejamos de subir ese voltaje. Entonces, fíjese que por eso decíamos, bueno, ¿cuál es la corriente nominal del primario? 20 amperios. Bueno, este tipo de pruebas no las podríamos hacer allá en el laboratorio de máquinas porque lo máximo que nos entrega, es hasta 4 amperios, aunque hemos llevado la fuente hasta 8 amperios, claro que son pruebas controladas, vuelvo y le digo, la subimos y ya tomamos rápido la data y apagamos el sistema, antes de que se nos dispare, porque se nos dispara por sobrecorriente o sobrevoltaje. ¿Listo? Entonces, quiere decir que hasta que el amperímetro me marque 20 amperios, hasta ahí va a tener la prueba controlada. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Aquí se me olvidó hacerlo bien en circuito. Cuando eso sucede, pues aquí tenemos una corriente nominal. ¿Qué vamos a tener de este voltaje? Bueno, según la teoría, este voltaje de cortocircuito oscila o puede estar entre un 8% hasta máximo un 2% del voltaje nominal. Es decir, el voltaje nominal de nosotros es de 3000 voltios, más o menos un 8%, 8 por 3, 24 es como 240 voltios, algo así, ¿no? El mínimo. Pero no quiere decir que esa sea la regla estricta, no, se busca es que sea un voltaje pequeño. Entonces puede ser hasta menor a ese 8%, un 6%, y ya llega la corriente nominal. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Que cuando ya sea aquí la corriente nominal, paramos, tenemos ese voltaje, medimos, ya sabemos que la corriente nominal es 20, 200 según los parámetros del transformador, pero lo otro que medimos es la potencia y se llama potencia de cortocircuito, o sea que aquí va a haber un batímetro, batímetro, y aquí medimos la potencia. Entonces, ¿qué pasa cuando lo llevamos a la prueba de cortocircuito? Si aquí está la corriente nominal, como se cumple que la potencia del primario es igual a del secundario, aquí también va a ocurrir la corriente nominal. Acuérdese que por la relación de transformación de las corrientes, pues si la una se eleva, la otra se disminuye y así se va a conservar por la relación de transformación, eso que tenemos acá en el núcleo. Entonces, nosotros ya sabemos que si aquí pasa la corriente nominal, aquí también. ¿Qué más podemos saber de esto? Que, hombre, aquí siempre va a existir, siempre, por su núcleo, una corriente que se llama corriente de vacío, que ya la explicamos. Pero resulta que esa corriente de vacío, se vieron en la teoría que esa corriente de vacío tiende a ser del 2%, máximo 6%, muy pequeña. Entonces, como la corriente de vacío es muy, muy pequeña, estos parámetros del núcleo se desprecian. También, ¿por qué se desprecian? Ah, porque las propiedades de magnetización del núcleo se ven reflejadas, es decir, se magnetiza bien el núcleo cuando yo llevo este voltaje al voltaje nominal. Pero como estamos en la prueba de cortocircuito, yo no lo puedo llevar al voltaje nominal porque me estaría tirando el transformador. ¿Por qué? Porque se me va a incrementar la corriente hasta como 10 veces la corriente nominal. ¿Listo? Cuando eso pasa, que es por un error, un corto, pues bueno, y se desconecta la fuente, vaya y venga. Pero si lo vamos a dejar ahí conectado, pues nos vamos a estar tirando el devanado del transformador. Entonces, estos parámetros me dicen que como este voltaje es muy pequeño, no se magnetiza el núcleo. Entonces, este señor no se va a ver reflejado, o sea, no va a tener como esa relevancia. Al no tener relevancia el núcleo, el circuito equivalente queda de esta manera, queda R1, X1, acuérdense que aquí ya sería R2',
X2' y el cortocircuito. Entonces aquí tendría yo R1, JX1, R2', JX2'. ¿Y qué tendríamos nosotros en ese circuito que nos quedó puramente serie porque se nos va el núcleo? Pues el voltaje B1, que se llama voltaje de cortocircuito, la corriente nominal 1, perdón, que escribí doble N, y la potencia de cortocircuito. Todo, fíjense que los hice desde el primario. ¿Por qué? Porque apliqué la prueba desde el primario, pero esa prueba también se puede hacer desde el secundario. Es decir, al revés, cortocircuito en primario y aplico un voltaje en el secundario. ¿Qué es lo que significa PCC? Potencia de cortocircuito. Ajá. La potencia de cortocircuito viene siendo igual a la corriente nominal al cuadrado por RCC. ¿Listo? No sé si ahí también le aclaro. ¿Por qué le dice B1CC? No le escucho nada. Esa resistencia RCC pues es el voltaje corriente de cortocircuito con la... Ah, ya, sí, RCC pues es igual a R1 más R2'. Exacto, ¿por qué 8 el 12%? 8%. Ah, 12%. porque la teoría nos dice que este voltaje no puede exceder de estos valores porque estamos cortocircuitando el transformador. Cuando usted cortocircuita un dispositivo, quiere decir que ahí va a pasar la máxima corriente. ¿Listo? Si usted aquí lo lleva al voltaje nominal, pues ya la corriente no va a ser la nominal que tolere la bobina, sino que la vas a llevar hasta 10 veces su corriente nominal. Y esa no es la que está hecha para ese calibre. ¿Sí me hago entender? No, está entre esos valores. Algo que no puede llegar a ser es que sea, no sé, un 25%, ya muy alto, un 50%, ya es muy alto. Está entre esos valores. Inclusive, cuando hacíamos prácticas en el laboratorio, habían unos que con un 6% ya llegaba la corriente nominal. ¿Quién le va a mandar a usted la parada? Este señor, el amperímetro. Por eso cuando se hace la prueba estamos mirando, ahí lo que nos va a decir es el amperímetro que lo vamos leyendo. ¿Listo? Pero por teoría, por prácticas, por pruebas de laboratorio, está más o menos entre estos valores. Puede ser menos, puede ser un poquitico más hasta el 15%, pero nunca lo he visto por ahí del 20% en adelante. ¿Listo? No sé si eso es la duda, la inquietud. Por eso, profe, un ejemplo con este ejercicio que tenemos que la corriente nominal es 20 amperios, entonces no tendría que superar en esa prueba. Ajá, pero mire que aquí no nos dicen el valor de la corriente nominal. Ahora nos vamos para el ejercicio. Ya tenemos ahí claro que es la prueba de cortocircuito. Entonces nos vamos para el ejercicio y el ejercicio nos está diciendo 120 voltios, corriente nominal y 1200 voltios. ¿Por qué se coloca así? Porque es que aquí vamos a aprender a analizar desde dónde está hecha la prueba de laboratorio. Algunos ejercicios le dicen que es del devanado primario, así como le dijeron que la prueba de ese era del devanado de alta tensión o el devanado secundario, pero en este ejercicio no nos lo dicen. ¿Sí estamos ahí? Entonces vamos a analizar según los conceptos que tenemos. Entonces, prueba de cortocircuito. Nos dicen que son 120 voltios, esto es decir, esto es el voltaje de cortocircuito, 2 puntos, la corriente nominal, que no la sabemos, y la potencia de cortocircuito, que es 1200 watts. ¿Por qué le digo que no la sabemos? Porque tenemos que definir, si son 120 y en 1200, tenemos que definir desde qué lado fue hecha la prueba. Listo, tenemos que definir desde qué lado fue hecha la prueba del laboratorio. Entonces vamos a hacer el análisis. Echémosle aquí a vuelo el pájaro. Sabemos que nuestro transformador es 3300 voltios y el voltaje que nos están aplicando es 120 voltios. ¿En qué lado sería el que se hizo la prueba? Respondan y me dicen el por qué. No sé, analícenlo, piénsenlo. Me gusta iniciar con este ejercicio porque los pongo ahí a que no se aprendan las cosas de memoria. Ingeniera, qué pena, ¿cuál es la pregunta? Que en el ejercicio les dicen voltaje de cortocircuito 120, IN, no les dicen cuánto es el valor de la corriente IN. Si les dijeran que IN es 200 amperios, ustedes ya saben que se echa en el secundario, ¿sí o no? Pero nos dicen IN y está en incógnito. Y aquí me dicen que la potencia de cortocircuito es 1200. Entonces, la pregunta ya ahorita para el que me está contestando es, ¿desde qué devanado fue hecho en la prueba? Y según el devanado, ¿por qué? El joven que me dice que desde el primario, ¿por qué? Pues porque si le sacamos el 8% del voltaje del secundario es muy bajito. Es más bajito. ¿Y por qué no el secundario?
No es. No es. Pues, profe, yo digo que Bueno, el primario, conteste. porque la corriente nominal del primario multiplicado por el cortocircuito, que es 120, da 1200 la potencia. No, pero es que la potencia real, Potencia es acuérdense con que la la potencia resistencia de real, cortocircuito. ajá, exacto, es con la resistencia. La potencia cortocircuito, ojo, no me la vaya a confundir. Esa que usted me está hallando, B por I, viene siendo una S. La Ojo, clásica. la potencia de cortocircuito en este caso es, como nos queda en Corriente nominal al cortocircuito, cuadrado. ¿quién disipa la potencia? Las resistencias. Entonces es la corriente que pasa por las resistencias al cuadrado por esa suma de la resistencia. Por eso se llama RCC, donde RCC es R1 más R2'. No conocemos R2', ya conocemos R1, pero no hacemos ahí el cálculo. ¿Listo? Pero bueno, ahí están diciendo el primario. ¿Por qué no el secundario? Profe, porque sería muy grande el porcentaje del voltaje de cortocircuito. Sí, exacto. Si nosotros le sacamos el porcentaje a eso, es casi el 40%, o sea, casi el 50%, y no, le aseguro que una prueba con un voltaje del 50% al nominal ya hace rato ha superado la corriente nominal. Por ese lado más o menos. No sé, o sea, que la prueba de cortocircuito fue hecha en el devanado primario. Escucho preguntas, comentarios, inquietudes. Profe, ¿podría hablar un poco más despacio? Listo. ¿Qué otra pregunta? Profe, nuevamente, ¿por qué razones ese desde el primario? Que se me entrecortó. Sí, profe, En el- sí. ¿Se les está escuchando cortado, no? Sí, pero despacito, Que la señal está mala. No le entiendo Profe, nada. ¿por Todos me qué hablan, no razones, entiendo. ¿por qué razones en el primario está, pues ya habían dicho que Suban el porcentaje, volumen ¿cierto? allá Solo- ustedes. es solo por el porcentaje. Ajá. Sí, es por el porcentaje, joven, porque bueno, analicemos este voltaje. El voltaje de cortocircuito no me dicen desde dónde es 120 voltios. Entonces, analicémoslo. Nuestro transformador nos dice que el devanado primario, el voltaje nominal es 3000 voltios, el primario. ¿Listo? Si le sacamos un porcentaje a este cortocircuito, 120 con respecto a 3000, eso me da que el voltaje de cortocircuito es aproximadamente el 8% del voltaje nominal, ¿sí o no? 8 por 3, 24, no, inclusive menos, es como que el 6%. 120 dividido en 3000, bueno, Es el 4. el 4%, El 4. exacto. Listo, es menor al 8%. Listo. Ahora, si hacemos el análisis del voltaje con respecto al voltaje nominal del secundario, ella es de 300 voltios. Y si es de 300 voltios, este voltaje de cortocircuito es del 40%, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Sí. Listo. Sí, Sí, señora. ahora sí le capté la idea. Ok, listo. Entonces, este porcentaje, por eso les decía, o sea, es una orientación, más no quiere decir que sea solo la regla del 8 al 12%. Churuchu, ¿dónde lo tenía yo escrito? Acá. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dé un porcentaje menor y ustedes dicen, no, porque es que no es el 8%, no, nos está dando menor. Ya este señor por encima del 20, que yo no lo he visto ni siquiera por encima del 20, llega hasta el 18%. Y eso depende del transformador, pero ya el 40% ya es bastante alto. Quiere decir que si yo le aplico 120 voltios en el devanado secundario, está casi por seguro que ya ha superado la corriente nominal del secundario. ¿Listo? ¿Así ya está más claro? Ah, bueno, pues hagamos el ejercicio de la regla de 3. Si 3000 voltios equivale al 100%, entonces 120 voltios, que es el que estamos analizando, ¿a cuánto equivale? Entonces hacemos la multiplicación en cruz, 120 por 100 dividido en 3000, y eso me va a dar 4%. ¿Sí? Y lo mismo se hace con el secundario. Exacto, lo mismo hago con el secundario. Si, como estamos hablando del voltaje nominal, si 300 voltios equivale al 100%, es decir, full voltaje, 120 voltios, ¿a cuánto equivale? Y de ahí me da un 40%. ¿Sí? Listo, ingeniero, ya. Listo. Ok, listo. Bueno, entonces ahí vamos. Esto era simplemente para aclarar acerca de temática. Voy a borrar aquí porque de pronto me quedo sin hojas para seguir rayando. Entonces ya. Entonces, bueno, estábamos en eso, ya quedó claro que fue hecha en el devanado primario.
Entonces, si fue hecho en el devanado primario, la prueba de cortocircuito, vamos a decir acá, aquí estamos en 2, en prueba de cortocircuito, seguimos en el 2, vamos a escribir el circuito equivalente cuando es la prueba del devanado de cortocircuito. Entonces, tenemos R1, X1, se desprecia lo del núcleo, acuérdense que yo lo taché, me queda aquí R2, X2 y cortocircuito. Entonces, como es vista desde el primario, ella es R1, JX1, R2', JX2', porque lo estoy refiriendo al primario para que me quede el circuito equivalente, voltaje de cortocircuito, que en este caso es 120 voltios, corriente de cortocircuito, que en este caso es la corriente nominal 1, y la corriente nominal 1 dijimos que valía ¿cuánto? 20 amperios, ¿sí? Y la potencia de cortocircuito, que es 1200 watts. Hasta aquí en este dibujo el circuito equivalente, ¿está claro? Es más, este señor vale 1,6 ohmios. Es lo único que conocemos, voltaje, corriente y el valor del R1. ¿Sí estamos ahí? Sí. Ok, bueno, entonces, primero que ustedes tienen que hacer es, según lo que dice el enunciado del circuito del ejercicio, bueno, la prueba fue hecha en el devanado primario o en el devanado secundario, y ustedes hacen el circuito equivalente. Casi siempre que yo explico, rayo y hago el circuito equivalente. No es con el ánimo de confundirlo, sino que les quede claro el dibujo. Cuando ustedes están en el previo, por lo general, pues por todo hacerlo rápido, pues no lo escriben y a veces se tienden a confundir por eso. Yo siempre les voy a colocar, mezclarles, vista de primario y vista de secundario, por eso sí, no lo adivinen, analicen el concepto porque es visto desde el primario, porque es desde el secundario. Entonces ya lo tenemos acá. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Estos parámetros, R1. Ya con eso se halla R2', ingeniero. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar con esta prueba, hallamos R1 ya la conocemos, X1, R2' y X2'. Entonces, primero que conocemos. Profe, una preguntita. Ajá. El R1 nos lo da en la tabla, ¿cierto? No, señor, el R1 lo sacamos de aquí, ¿se acuerda? Ah, sí, sí, de la tabla, de la prueba de ese, si esto es lo que me quiere decir usted, ¿esta tabla? Sí. Exacto. Mire, hay que aclarar de una vez, el R1 se lo pueden dar, déjeme terminar, el R1 se lo pueden dar acá por esta prueba de cortocircuito, prueba de DC, prueba de circuito abierto, de DC y de cortocircuito. Y de aquí de la EDC, podemos hallar R1 o R2, dependiendo de donde fue hecha la prueba. Ojo, pero si en el ejercicio, como el siguiente ejemplo que está más abajo, no le dan prueba de DC, entonces la teoría me dice que se asume, ojo, se asume que R1 es aproximadamente igual a R2', siempre y cuando no haya prueba de DC. Listo, estamos hasta ahí. Encierro acá esto. Igual esta pizarra rayada yo se las comparto en el perfecto. Entonces, como ya tenemos que la potencia de cortocircuito es igual a la corriente nominal al cuadrado por RCC, donde la corriente nominal es 20 amperios al cuadrado, por RCC podemos hallar RCC. RCC, ¿cuánto les dio? Es 1200 dividido en 20 al cuadrado. Da 3 ohmios. 3 ohmios, me dicen por acá. Pues espero que ustedes verifiquen todos, ¿no? Listo, entonces si yo ya conozco RCC, ya sé que RCC, mire que la tengo aquí en la línea serie. Aquí en este circuito, ¿quién aparece? Solamente aparece R1 más R2'. Chicos, se le llama RCC por comodidad. Ustedes pudieron haber escrito que esto es lo mismo que tener la corriente nominal al cuadrado por las resistencias, es decir, por R1 más R2'. Pero como no conocemos la R2', por eso se llama RCC, resistencia de cortocircuito. XCC, reactancia de cortocircuito. ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo esto, puedo hallar la R2', que es la RCC menos la R1, es decir, 3 ohmios menos 1,6 ohmios, y por eso el compañero nos decía que era 1,4 ohmios. Y ya tenemos nuestro segundo parámetro. Esta resistencia nos dio 1,4 ohmios. Perdone para el chico que dice que hablo muy rápido, pero ya nos hemos atrasado con bastantes preguntas. Entonces, vamos a seguir avanzando. Hasta aquí, chicos. Hasta ahí vamos, ya tenemos el R1 y el R2'. Listo. Sumatorio de voltajes. Listo, ¿cómo lo haríamos? Los escucho.
Pues porque pienso yo, estamos- es que eso estaba pensando yo, pero le preguntaba de cómo hallamos esa X, JX. Ah, usted me Por eso era, pregunta. Ah, ya, esta es la reactancia y esto, pero listo. Ahora vamos allá, la podemos hacer por Z. ¿Qué Por tenemos Z, sí. nosotros? La ZCC. ¿Quién es la ZCC? Pues la RCC más la JXCC. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? La impedancia total, que es la que se ve desde estos terminales, desde aquí, ¿a qué sería igual? Al voltaje de cortocircuito sobre la corriente nominal, ¿sí o no? El voltaje me dicen que es 120 voltios y la corriente nominal 20 amperios. ¿Cuánto me da esta ZCC? 6. 6. Perfecto, entonces ya tenemos 6 ohmios. Como aquí estamos trabajando es con las impedancias, también tenemos que el valor absoluto, es decir, el valor de este señor ZCC viene siendo igual a la raíz cuadrada de RCC al cuadrado más XCC al cuadrado. Desde aquí podemos despejar que la XCC viene siendo igual a la raíz cuadrada de la ZCC al cuadrado menos la RCC al cuadrado. Si reemplazamos valores, pues nos está dando 6 al cuadrado menos RCC que nos dio 3 al cuadrado, le sacamos la raíz y obtenemos XCC. 5,196 ohmios, ¿sí o no? Es menos, sí, es menos, es menos. Se acuerda que es menos que estamos despejando. Partimos de esta ecuación, pero hacemos el despeje. Hay otra teoría, chicos. Para las inductancias, en este caso, nos dice la teoría que la X1 es igual a la X2'. Esta es otra fórmula. Listo, vamos a colocar aquí asterisco, fórmula. Entonces, como X1 es igual a X2', ya la conocemos cuál es 5,196, pues entonces X1 igual a X2', igual en cuánto, dividido eso en 2, 2,598. 2,598, ay, bobo, escribí esta coma acá. Aproximadamente 2,6 ohmios. ¿Listo? Vamos a hacer redondear. Entonces, aproximadamente 2,6 ohmios. Dejémoslo aquí. Entonces, ahí ya obtuvimos todos los parámetros. Vamos a escribirla. Este ya vale J 2,6 ohmios. Este también vale J 2,6 ohmios. No se puede olvidar la J, ¿no? Si no colocan la J, ustedes van a hacer un análisis como un circuito resistivo y no es resistivo, es un circuito inductivo, que tenemos inductancias porque es un circuito magnético. Entonces ya tenemos R1, JX1, R2' y JX2'. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, no una pregunta, pero ¿puede bajarlo un poquito? ¿Me da el favor? Ahí. Estas las del núcleo. Yo me escucho acá la música de Juan. Listo, entonces, y nos hace falta analizar la prueba de vacío. Vamos a cambiar el colorcito. Colocarle aquí 3. Prueba de vacío. Prueba de vacío. ¿Qué nos dice la prueba de vacío? Lo que está aquí en la teoría más abajo. Voy entonces a irme a la teoría porque de pronto entienden más mirando acá estos dibujos. En la prueba se hace el ensayo del transformador en circuito abierto, es decir, en vacío. Al hacerse en vacío, quiere decir que aquí no pasa corriente, la corriente I2 es igual a 0, vamos a pasar a color amarillo porque aquí ya I2 es igual a 0, la corriente I1 por conceptos, acuérdense que ya tenemos que I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1 y es igual a 1 sobre RT, pero si a mí me dicen que la I2 vale 0, pues la I1 vale 0. Entonces, en la prueba de vacío no existe I1 ni I2, pero sí hay una corriente que se llama corriente de vacío. ¿Y qué más tenemos? Otra característica cuando se hace la prueba de vacío o prueba de circuito abierto es que el voltaje que se aplica aquí es el voltaje nominal. Si ves que en el anterior, en la prueba de cortocircuito, se cortocircuita, pasa es la corriente nominal y se coloca un voltaje pequeño controlado que se llama voltaje de cortocircuito. Aquí no. Aquí se dejan abiertos los devanados. Por ejemplo, este está abierto el devanado secundario y se le está aplicando un voltaje en el primario.
Eso se llama prueba de vacío vista desde el primario o vista desde el secundario. ¿Cómo, profe? Pues les pregunto, en este dibujo que tenemos acá, tenemos el transformador y está en vacío, esa es la prueba de vacío. Tenemos sin carga en vacío el secundario y se le está aplicando un voltaje en el primario. Esa prueba es prueba vista desde el primario o prueba vista desde el secundario. ¿Y por qué? En el primario, porque es donde El se llama primario, eso está pasando. Hablaron dos en el primario, y lo otro no los entendí. Que yo digo que en el primario porque es donde se está aplicando el voltaje para hacer la prueba. Bien, ¿alguien más? ¿Otro concepto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, en el primario, porque en el primario es donde se está aplicando el voltaje. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Donde yo aplico el voltaje, ahí es mi prueba vista desde ese terminal. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde yo estoy leyendo los parámetros. Yo aplico aquí el voltaje, yo estoy leyendo voltaje nominal de primario. Aquí estoy colocando el amperímetro, estoy leyendo la corriente. Y aquí estoy colocando el batímetro y estoy leyendo la potencia, que en este caso se llama potencia de vacío, que es la potencia de vacío, la prueba de vacío, que es también la prueba de vacío aproximadamente igual a la prueba, la prueba de vacío. La potencia de vacío aproximadamente igual a la potencia del núcleo, pero ahorita la vamos a aclarar. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tenemos? Siempre se aplica el voltaje nominal. Sí, siempre este señor va a ser el nominal. Ahora, bueno, bien por la pregunta. No se habla de un voltaje vacío. Bueno, nominal o de vacío, pero ese voltaje nominal es ese voltaje que se aplica en la de vacío, es nominal. Como cuando se hace la relación de transformación, se aplica full voltaje y mira cuál es el voltaje inducido. Pero entonces ahí una parada es voltaje nominal. Entonces depende del voltaje que le están dando, usted sabe si fue hecha en el primario o en el secundario. En este ejercicio que ustedes ya lo leyeron, según ese voltaje, la prueba fue hecha en el primario o en el secundario. Si es que lo tienen por ahí leído o no lo tienen apuntado. ¿Cuál, profe? Este que estamos haciendo. El primario. El primario. Habíamos dicho que en el primario. Habíamos dicho que ahora dijimos que en la prueba de vacío era en el primario. No, ahorita que no, lo anterior. No, según este circuito que nos había mostrado usted. Ah, sí, este ya. Pero ahora le estoy preguntando. Estamos haciendo según, según los datos que nos dieron en el ejercicio, ¿la prueba de vacío fue hecha en dónde? No, yo no lo anoté los datos de la Ustedes no prueba. apuntan en nada, man. Desde el martes están los datos. Listo, entonces, bueno, volvemos para acá. Ya quedó claro cómo es el dibujo, listo. Entonces, bueno, hay algo aquí. Cuando yo aplico esta corriente de vacío y como esto está abierto, entonces este circuito de acá se desprecia. ¿Listo? Aquí en este dibujo desprecian a este señor. Nosotros no lo vamos a despreciar, no despreciar. O sea que vamos a hacer el ejercicio un poquito más largo. ¿Listo? ¿Cuándo lo pueden despreciar? Cuando le dicen que hacen la prueba de vacío y se desprecian las pérdidas del alambre conductor del primario. Si la prueba fue hecha en el primario, si la prueba fue hecha en el secundario, desprecian las pérdidas. Nosotros no la vamos a despreciar. ¿Por qué la desprecian ellos? Porque la corriente que va a pasar aquí es la corriente de vacío. Y esa corriente de vacío es muy pequeña comparada con la corriente nominal. Y como esa resistencia es pequeña, si se acuerda que nos dio 1,6, 1,4, algo así, 1,6, pues la potencia que se va a quedar ahí es muy pequeña. Pero nosotros en este ejercicio no la vamos a despreciar. ¿Estamos ahí? Sí, señora. Sí. Listo, entonces aquí con la prueba de vacío hallamos el núcleo. ¿Por qué no arrancamos ahorita haciendo el análisis de la prueba de vacío? Porque tendríamos muchas variables. Teníamos R1, XD1 y tendríamos RFE y XME. Y aparte de eso, un paralelo. Se nos complica el análisis. Por eso siempre arrancamos como le hice el orden. Prueba de DC, luego prueba de cortocircuito y de último la prueba de vacío. O sea que los últimos parámetros que casi siempre hallamos son las del núcleo. Bueno, hay otras técnicas que utilizan. Yo utilizo aquí la de la potencia y hallando la corriente que pasa por cada una de ellas, pero hay otros ejercicios, no sé en qué libro, la verdad no sé, hay niños que hacen otro procedimiento y válido siempre y cuando lo hagan bien. Acuérdense que las técnicas matemáticas son amplias, es utilizando el concepto de
impedancia de admitancia, si me iba el nombre, estaba pensando en el nombre, de admitancia, que es el inverso de la resistencia. ¿Para qué lo utilizan? Porque están utilizando aquí un paralelo. Yo lo voy a explicar como yo lo hago, pero igual, chicos, si a la hora de usted estudiar encuentra una técnica más fácil que ya que yo explico, háganle. Eso sí, háganla bien para que les quede bien. Entonces, y ya se me van a acabar las hojas, ¿ven? Entonces, la prueba de vacío. La prueba de vacío vamos a mirar los parámetros. Ay, es un macho. Acá. Mire, me dicen que la prueba de vacío o la prueba de circuito abierto me dan un voltaje de 300 voltios, una corriente de 5 amperios y una potencia de 300 watts. Esa prueba de vacío fue hecha en el devanado primario o en el devanado secundario. En el secundario. ¿Por qué? Por el voltaje que nos están dando. Porque el voltaje nominal es el voltaje del secundario. ¿Hasta ahí ya vamos todos claros? 300 voltios, corriente de vacío 5 amperios y potencia de vacío 300 watts. Mire que yo la llamo de vacío y no la potencia del núcleo. Ya les explico por qué. Entonces, como fue hecha en el devanado secundario, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos acá, vamos a hacer acá el dibujo. Tendremos acá 300 voltios, la corriente de vacío. Aquí tendríamos a JXM, pero prima, porque acuérdense que el núcleo se ve desde el primario, aquí yo lo estoy refiriendo al secundario, y RM prima. Por lo tanto, aquí que tengo yo R2 y JX2. ¿Listo? 300 voltios, 5 amperios y 300 watts. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí me piden en el enunciado que todo el circuito equivalente sea visto desde el primario, dice acá, yo ni siquiera le leí el enunciado, se pide allá el circuito equivalente visto desde el devanado de alta tensión. El devanado de alta tensión es el primario. Luego les piden circuito equivalente visto en el devanado de baja tensión en valores por unidad. Esto todavía no lo hemos visto, pero sí podemos referirlo al devanado secundario. Y el C, la regulación de voltaje del transformador a un factor de potencia 0,8 en atraso, 0,8 en adelante, operando con un voltaje nominal y con máxima eficiencia. ¿Cuál es el valor de la eficiencia máxima? Esto tampoco lo hemos visto, que es cuando vemos regulación o con carga. Entonces, listo, este ejercicio lo dejaríamos hecho hasta el circuito equivalente, que es lo que estamos viendo. Hacemos luego otro, y cuando estemos viendo regulación de potencia o carga, ya vamos regresándonos a esto. Y lo mismo cuando veamos valores por unidad, para terminar de aclarar. Entonces, me voy para acá. Me están pidiendo que sea el circuito equivalente visto desde primario. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo hallar esta RM' y XM' vista desde el secundario y luego referir las impedancias multiplicándolas por la relación de transformación al cuadrado, o también puedo referir voltajes, corrientes. Lo único que no se refieren son potencias. ¿Sí se acuerdan que en las fórmulas aparecía? Puedo mover del primario al secundario el voltaje, puedo mover del primario al secundario o del secundario al primario la corriente, puedo mover las impedancias, pero nunca se mencionan las potencias. Las potencias siempre van a ser las mismas, vistas del primario o vistas del secundario. Entonces, si yo refiero valores, estos son 5 amperios, entonces voy a escribir de las dos formas. Vista desde el primario, yo tendría aquí a R1, a JX1, porque es desde el primario, lo del núcleo, que es RM, JXM, pero acá yo necesito hallar el voltaje referido al primario, es decir, acuérdense que como refiero yo, esto sería un B2'. Entonces, el B2', que es igual, ¿sí se acuerdan de la fórmula? B2' es igual a la relación de transformación por B2, es decir, 10 multiplicado por B2, que me están diciendo que vale 300 voltios. O sea que al multiplicar eso, esto me da 3000 voltios. ¿Listo? Referir la corriente. A mí me decían en la teoría que I2' era igual a la corriente dividida en la relación de transformación. Es decir, 5 amperios dividido en 10. O sea que aquí esta corriente que me está pasando acá es de 0,5 amperios. Y la potencia va a seguir siendo la misma. P sub 0 igual a 300 watts. P sub 0 igual a 300 watts. Esto es visto desde el secundario. Y aquí es visto
desde el primario. Si es visto desde el primario, ya conocemos a R1 y a X1 vista desde el primario. Según el enunciado arriba, R1 nos dio 1,6 y J1 nos dio J2,6. Pero aquí para referirlas al secundario, la R2 y la X2, acuérdese cómo es que se reflejan las impedancias. Si del secundario el primario multiplicaba por la relación de transformación, entonces la Z, Z2, se me enredó la lengua, Z1, llamémoslo así, Z1' sería igual a Z1 sobre la relación de transformación al cuadrado. Es decir, la X2 viene siendo acá, pero le escribo las fórmulas porque ya escucho un silencio fúnebre bárbaro. Entonces, la X2' es igual a RT por RT al cuadrado por X2. ¿Qué quiero yo hallar? X2 porque lo quiero referir al secundario, o sea que X2 es igual a X2' sobre RT a la 2. ¿Qué quiere decir? Que la X2' era 2,6, ¿no? Mire, porque si yo tengo aquí JX1, yo no escribí bien, JX1 es igual a 2,6, y acuérdense que X1 es igual a X2', entonces X2' vale 2,6. Entonces ahora ese 2,6 lo divido en 100, perdón. 2,6 dividido en 100, mucho burrines, son 0,026. Entonces esta vale J 0,026. Y la R2, entonces volvemos acá lo mismo. R2' es igual a RT a la 2 por R2. O sea que yo, ¿qué quiero hallar? Quiero hallar R2. Entonces R2 es igual a R2' sobre RT a la 2. Ahí en los datos que ustedes tienen, hallaron que R2' valía 1.4. Nuevamente hacemos 1.4 dividido en 100. Aquí ya tengo que ella vale 0,014. ¿Listo? Si estamos hasta ahí, este es visto desde el secundario y visto desde el primario. Hasta ahora no hemos hallado RM y XM. Estoy escribiendo dos circuitos para que ustedes sepan. Este fue el que nos dio el enunciado y este es el que yo lo estoy refiriendo para obtener RM y XM vista desde el primario ya, referido los voltajes y las corrientes. O puedo utilizar este circuito, llamémoslo circuito A y este el B, puedo utilizar el circuito A y voy a obtener a RM' y XM' y luego utilizo esta fórmula. Mire, la que estoy haciendo para referir esta. Entonces la refiero al primario y para referirla al primario, lo que debo hacer es multiplicarla por la relación de transformación al cuadrado. ¿Sí me hago entender ahí? Voy a tomar agua. Vamos a trabajar el circuito A, ¿listo? Es que ustedes en la medida que estudien van a mirar, no, a mí se me facilita por acá, yo no les voy a pedir que lo hagan las dos formas, ¿no? Es una sola forma, por la que más se les facilita. Entonces vamos a utilizar la técnica A. Solo que si hacemos la A o la B, nos tiene que dar los mismos valores para decirnos que nos quedó bien. ¿Listo? Entonces, en la técnica A, ¿qué tenemos? Tenemos I sub 0, 5 amperios, el voltaje es 300 voltios y la potencia es 300 watts. Cuando hallemos RM y XM son vistas desde el secundario, por eso lo llamé RM' y XM'. ¿Listo? Nos toca referirlas al primario. Entonces, perdón, para arrancar, ¿qué tenemos? Tenemos que la potencia de vacío, ¿a qué viene siendo igual? La potencia de vacío, cuando yo hago esta prueba de vacío, ¿quiénes son los que consumen potencia? Son todas las partes resistivas. Resulta que tenemos resistencia R2 y resistencia del núcleo. Entonces, como yo le dije que vamos a tener en cuenta las pérdidas del alambre conductor, entonces esa potencia de vacío, cuando usted hace la prueba, esta P sub 0, se debe a dos parámetros, a las pérdidas por el alambre conductor del secundario, más las pérdidas del hierro, que se representan así como PFE. Las pérdidas del alambre conductor del alambre conductor del secundario, ¿a qué se debe? A la corriente de vacío al cuadrado por la resistencia R2, ¿sí o no? Y al cuadrado por R, más las pérdidas del hierro que no las conocemos. Entonces, ¿cómo podemos hallar las pérdidas del hierro? Las pérdidas del hierro pues serían la P sub 0, que sí la conocemos, que vale 300, menos I sub 0 al cuadrado por R2, es decir, 300 watts, que les dije que puede ser que esa potencia del cobre es muy pequeña, por eso la desprecian,
pero vamos a tenerla en cuenta ahorita aquí en este ejercicio. Entonces serían 5 amperios, que 5 amperios al cuadrado de 25, por la resistencia R2, que vale 0,014. O sea que esa potencia me está dando 0,35 watts. ¿Me confirman si les dio eso o si a mí me quedó algo mal? ¿Listo? Entonces eso va casi cercano a los 300. 299,65 watts. ¿Sí les dio eso? Señora. Ingeniera, esa es la potencia de vacío, ¿sí? Ok, sí señor. La potencia en el hierro. La potencia de vacío es esta, de 300 watts. ¿Listo? La del hierro viene Sí, siendo señora. potencia de vacío menos I al cuadrado R, y al cuadrado pues reemplazamos la corriente que era 5, entonces me da 25 por 0,014, que es la resistencia R2. ¿Se acuerdan cómo fue que hallamos esta R2 y esta 0,026, ¿no? Refiriendo del primario al secundario. O sea, las fórmulas esas que les di. Hemos dicho, estas que tenemos acá arriba, que se mencionaron acá, estas que encerré, es para pasar del primario al secundario, y estas que están aquí encerradas, que son las que me dan casi todas las diapositivas, me dan en estas son del secundario al primario. Y estas pues las saqué despejando la otra fórmula. Si la impedancia se refleja al secundario y primario multiplicándola por RT a la 2, pues cuando la refiero al primario y secundario la divido en RT a la 2. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Sí? Entonces por eso dividimos sobre 100 el valor de la reactancia y de la resistencia. Hasta ahí vamos, chicos. Entonces, aquí tenemos la potencia del hierro. Ahora, ya conocemos la potencia del hierro. La potencia del hierro es la que cae aquí en este señor. Vamos a escribir. Es la que cae aquí en el núcleo. Aquí en el núcleo va a caer esa potencia del hierro. Y aquí vamos a tener un voltaje. Acuérdense que ese es el voltaje inducido. Llamémoslo aquí E1' y aquí E2'. Entonces, esa potencia del hierro aquí es igual. Acuérdense que la potencia del hierro, que es la que se representa como el calentamiento del núcleo, pues es precisamente lo que cae acá en el... Entonces sería igual a que al voltaje por la corriente. Entonces en este caso sería a E1 por la, bueno, E1, llamémoslo E1', por la corriente que pasa por esta resistencia, la I de la resistencia de magnetización. Acuérdese que aquí viene la I de vacío, y nosotros ya vimos a qué es igual la I de la resistencia de magnetización. La I de la resistencia de magnetización es lo mismo que tener a la I sub 0 por el coseno de phi. El coseno de phi sub 0, que es el factor de potencia en vacío, que lo mencionamos en una clase anterior. Entonces, a esta fórmula esa es la que nosotros tenemos que aplicar. ¿Qué podemos hallar? Podemos hallar E1. ¿Cómo la hallamos? Pues haciendo un LVK. Nosotros tenemos aquí en el LVK que 300 voltios, que es el que le estamos aplicando acá en el circuito A, es igual a I sub 0, que multiplica a R2 más JX2 más el voltaje inducido, que lo llamamos E1'. Listo, aquí está la prima que me la comí. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? De aquí podemos despejar el E1'. El E1' sería igual a 300 menos I sub 0, que vale 5 amperios, multiplicado por R2, que vale 0,014, más la X2, que vale J 0,026. No se coman esa J, porque el circuito no es resistivo. Como va a tener una reactancia, va a tener un desfasamiento de este voltaje. Entonces ahí vamos a tener el valor de E1, que va a tener un voltaje, una magnitud y un ángulo de fase. ¿Cuánto les da eso, chicos? Entonces sí, pasen a valores complejos. Más 0,026 J. Cerramos igual. 299,99. Ajá, la caída es muy pequeña. Entonces da 299,93 con un ángulo de menos 0,024. ajá,
Menos 0,024. Listo. Bueno, ahí donde dice, ay, profe, pero eso no se puede despreciar. Sí, se podría despreciar. Ahorita estamos haciendo para hacer el análisis completo. Listo, entonces yo ya conozco E1', me comí nuevamente la E1', la prima. Entonces la potencia de vacío, entonces ¿qué vamos a despejar? Y aquí vamos a despejar coseno de phi. ¿Por qué? Porque es que con el coseno de phi vamos a poder hallar la corriente que pasa por RM, y si usted conoce la corriente, ya conoce el voltaje, puede aplicar ley de Ohm y hallar RM. Y luego le sacamos el seno a ese, le sacamos el inverso, el coseno de la -1, hallamos el ángulo y podemos sacar el seno. Y I sub 0 por el seno es la corriente que pasa por la inductancia, y de ahí podemos hallar X0. Entonces, bueno, vamos a seguir acá, que ya les dije en teoría, pero vamos a hacerlo. Entonces tendríamos coseno de phi sub 0, que es igual a la potencia, que ya la tenemos acá, que nos dio 299,65, dividido en el voltaje, que nos dio 299,93, y eso multiplicado por la corriente, que son 5 amperios. De ahí vamos a tener el coseno de phi sub 0. ¿Cuánto les da? Luego vamos a hallar phi sub 0, que es igual a coseno a la -1 de lo que les dio. Pues a ver, les voy esperando, 299,65. Da 0,19. 0,19. Ah, ok. Yo estoy acá verificando. No es que no confíen, sino que para estar seguros. Listo, perfecto. 0,1998. Listo, bueno. Ahí como yo tengo todos esos decimales, le voy a dar shift coseno a la -1. Ajá. Listo. A eso le sacamos coseno a la -1, shift coseno a la -1 de ese 0,1998 y nos da 78,43 grados. Por ahí eso como que fue lo que entendí que me dijeron ahorita, ¿sí? 79. Bueno, será porque yo coloqué todos los decimales, ¿listo? Bueno, porque yo no borro el número, sino que una vez de la calculadora le doy shift coseno a la -1. Y como ya tengo este ángulo, pues voy a sacar el seno de phi sub 0. Entonces, seno de 78,47, y medio fue 47,39. Aquí escribí mal, no era 43, 47,39. Bueno, por eso es muy aproximado. Entonces nos daría seno de ese ángulo, patatín, patatán, y me va a dar 0,9798. Hasta ahí vamos, ¿sí, chicos? Entonces este coseno y este seno, ¿para qué me sirven? Ah, pues vamos a hallar RM. Resulta que RM es igual al voltaje aplicado, que lo llamamos E1', sobre la corriente que pasa por la resistencia de magnetización. El voltaje ya lo conocemos, es 299,93, dividido en ¿quién? La corriente de magnetización es I sub 0 por el coseno de phi. Entonces ya conocemos I sub 0 vale 5, y coseno de phi vale 0,1998. Desde ahí vamos a hallar a RM. Perdón, esta es una RM' porque es vista desde el secundario. Recuerden que estamos haciendo la figura A. Profe, Dígame. es que me perdí un poquito acá de dónde sale el seno. Ah, de sacarle, no, es que yo necesito seno para hallar esto, porque XM' es igual a E1 sobre la corriente que pasa por la reactancia de magnetización. Y la corriente que pasa por la reactancia de magnetización es I sub 0 seno de phi sub 0. ¿Se acuerda que ellas, me voy a regresar por acá, otra diapositiva por acá? Ella sale de esto, que nosotros tenemos aquí el voltaje inducido. Ahí está, el color no me sale. Eso fue una teoría que vimos la clase pasada. Aquí tenemos el voltaje inducido, la magnitud. Tenemos a phi, porque ya sabemos que phi va a estar desfasado con respecto al voltaje inducido, 90 grados. Tenemos nosotros que el circuito paralelo, aquí tenemos al núcleo, o sea que ella va a estar aquí con el voltaje inducido. Coloquémoslo mayúscula porque ya lo escribí mayúscula, ¿listo? La E es de inducido y ahorita la acabé de escribir mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a tener en este señor? Que la corriente que pasa por este señor IRM va a ser igual. IRM es igual al voltaje inducido sobre la resistencia de magnetización. Como ella se encuentra en fase, la corriente de la resistencia de magnetización va a ser así. Va a estar acá en fase. ¿Listo? Pena que ese color casi no se ve bien.
pero aquí va a estar la corriente de la resistencia de magnetización. Como aquí tengo la inductancia, entonces la corriente de la inductancia va a ser E sobre JXM. Por estar esta J acá, la corriente va a estar desfasada con respecto al voltaje inducido 90 grados. Entonces la corriente de la resistencia, de la inductancia, va a estar bajando. Y la sumatoria de ellas dos es I sub 0. I sub 0 es la sumatoria de la corriente de magnetización al cuadrado más la corriente de la inductancia de magnetización al cuadrado, la raíz, así como sacábamos la de la Z. Entonces la sumatoria de ellas dos es I sub 0. Esa I sub 0 obligatoriamente va a tener un ángulo, I sub 0. Entonces, al tener esto acá, si usted se fija acá, como tenemos la representación del ángulo, esta es la misma IXM, entonces ella está en el ángulo opuesto del seno, entonces IXM es igual a I sub 0 por el seno de phi sub 0. Si usted mira aquí ella, acá la que está horizontal, la que estoy rayando y estoy volviendo aquí más nada, IRM, el ángulo, ella está en el cateto adyacente, entonces IRM es igual a I sub 0 por el coseno de phi sub 0. No sé si quedó claro de dónde salen estas fórmulas, que salen de la suma de las componentes de las corrientes. Eso es de circuito 2, ¿no, chicos? Pero bueno, este diagrama fasorial sí sale por el núcleo. No sé si ahí el joven que me preguntaba, eso era lo que habíamos explicado cuando veíamos el paralelo. Sí, sí, bro. Entonces, por eso me vi obligada a sacar seno y a sacar coseno. Los necesito para hallar estos valores. ¿Listo? Para hallar a RM y a XM. Entonces, RM' es 299,93 dividido en la corriente cable 5 multiplicado por el coseno, que nos dio 0,1998. ¿Y eso cuánto les dio, chicos? Ahí me dio 300,23 ohmios. Y la XM', acá, 299,93 dividido en 5, pero dividido en 0,9798. 299. ¿Sí lo están haciendo o quedó mucho silencio, chicos? Sí, sí, señora. Sí, señora. Ok. Más o menos. Más o menos que el silencio, o que sí están sacando valores, si están usando calculadora o están ahí. No, es que la verdad, profe, yo, esto que lo que usted está haciendo aquí del A, bien, pero yo me puse a hacerlo de arriba y me quedé arriba cuando pasó de un circuito al otro. ¿Cuál hizo? ¿El B? Donde está la prueba vacío para el A, ¿no? Visto desde el secundario. Yo estaba Pero haciendo es que eso es lo que estamos haciendo. Ese es el que estamos haciendo, visto desde el secundario. Sí, por eso, pero primero estamos haciendo este primario y cuando usted utilizó la fórmula de X2', entonces yo estaba tratando de sacar eso que usted sacó de JX2 y R2 y pues no me dan igual, o sea, no sé cuál valor estoy tomando más. Pues esta es aplicando las fórmulas. Vamos acá. Estas. Si yo voy esto es referido del secundario al primario. Voy aquí a resaltar. Del secundario. ¿Qué me resalta? No, esta joven no resalta. Ingeniera. Déjenme terminar acá con el joven que me está hablando. ¿Listo? Estas que tengo yo acá, déjenme terminar acá, borrar. Esto es referido a las fórmulas. Y chicos, esas fórmulas quedaron planteadas la clase pasada. Entonces, ustedes tienen que irlas trayendo ya a la mano. ¿Listo? Esta fórmula es cuando yo voy a referir del secundario al primario. Y estas, al contrario, voy a referir del primario al secundario. ¿Y qué pasa? ¿Por qué voy a referir al secundario? Porque la prueba ya concluimos que fue hecha en el secundario. Se están aplicando 300 voltios. Pero si ustedes se acuerdan, nosotros hallamos fue R1 y hallamos R2'. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué necesito referir? Yo necesito referir esta R2' y pasarla al secundario. Para yo referir del primario al secundario es dividida en la relación de transformación. Entonces, ustedes hallaron R2'. R2' dio 1.4, ¿sí?
y 1.4 dividido en la relación de transformación al cuadrado. La relación de transformación, bueno, voy a escribir acá, R2' dio 1.4. La relación de transformación dio 10. Y como es dividida en la relación de transformación al cuadrado, pues es 1.4 dividido en 100. Por eso nos da 0,014. Lo mismo hacemos para referir x2'. La x2' nos dio 2,6j. La quiero referir al secundario. Para referirla al secundario, pues ella es x2 sobre rt a la 2. O sea que esos 2,6 los divido en 100 y me va a dar 0,026. No es sé que el problema está de cuál era, profe. No, yo tengo aquí anotadas las fórmulas, pero las tengo anotadas sin el cuadrado, no las alcanzaba bien. Bueno, ojo, porque no lo alcanzó a ver bien, eso ya está en el Drive, y eso está en la clase pasada. Esa fue una demostración que yo hice, y acuérdense que en las impedancias es multiplicado o dividido, según el lado, por relación de transformación al cuadrado, mientras que en voltajes y en corrientes sí es o multiplicado o dividido, dependiendo de para dónde lo voy a pasar. ¿Listo? Ojo, chicos, porque eso es lo que yo les digo, que en cada clase, así sea un medio repaso a mediodía, a mí me toca hacer un medio repaso, ¿qué les voy a hablar? Porque a mí también en el mundo que yo vivo, ni me acuerdo en qué voy con ustedes, entonces yo, no, voy con esto, con los muchachos, vamos a alistar eso. Ustedes también deben ir haciendo eso, alistar su calculadora, el cuaderno, unos buenos vasos de tinto y tener a la mano las fórmulas, al menos las que hasta ahora se han mencionado. ¿Listo? ¿Qué listo? Ya se dio cuenta que le faltaba el RT a la 2. Ahora, ingeniera, qué pena. Ajá. Una preguntita, una pequeña duda respecto a eso. Cuando yo digo que tengo del primario al secundario, ¿es que estoy haciendo visto desde el primario y voy a pasar lo que está en el secundario al primario, o es al contrario? Llevo del primario al secundario, del secundario al primario. Ustedes tienen una cosa, ¿no? Siempre que tenemos clase, se suelta a llover. Sí, ya lo y Fernando Bello. que San Pedro no abre las puertas todavía. No, primero, es que este clima está muy bravo, un calor bravo, machísimo, por no decirle más. Sí, profe, se va a quedar el internet. Sí, cayó un meteorito en Barranquilla. Bueno, vamos a explicar acá para ver, terminamos. No, a mí también. Pero estoy ahí expectativa. Entonces, bueno, apaguemos micrófonos y voy a aclarar aquí a ver si puedo aclararle lo que me dice el joven y bueno, para todos. Entonces, bueno, vamos a dibujar los dos circuitos equivalentes, ¿listo? Ay, sagrado rostro, estos truenos me asustan. Bueno, entonces, mira, yo tengo acá, ya nos vamos a casar con el circuito equivalente. Entonces, bueno, voy a dibujarlo acá, 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 acá y la carga. Listo. Como yo tengo aquí, voy a escribir R1, JX1, RM, JXN. Un punto de partida, chicos, para que les quede claro. Cuando yo hablo de R1 y X1, quiere decir como si yo estuviera en el laboratorio, estuviera colocando las puntas del voltímetro y lo que yo estoy viendo es la resistencia del devanado primario. ¿Listo? Entonces, si yo estoy viendo la resistencia del devanado primario, este señor lo estoy reflejando y se llama R2', JX2' y B2'. ¿Listo? Estoy reflejando, estoy visto. Vamos a colocar así como cuando explicaba yo circuito técnico. Visto desde el primario. Entonces, si yo veo desde el primario, ¿qué voy a ver? Voy a ver un voltaje B1, porque lo estoy viendo desde el primario. Voy a ver una corriente I1. Si hay acá una corriente de vacío, pues vamos a tener una I sub 0. Y este señor, como es el secundario, lo estoy pasando al primario, se llama I2', un voltaje inducido E2' y un voltaje inducido E1. Entonces esto se llama visto desde el primario. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer otra cosa también. Mi transformador original, vamos a hacerlo acá en otro color. Mi transformador original es este, donde yo tengo el núcleo. Entonces aquí le voy a aplicar un voltaje, o sea, como si estuviéramos en el laboratorio, le estamos aplicando un voltaje y aquí tenemos una carga. ¿Listo? Chan, 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 núcleo, núcleo, núcleo. Este tiene una relación de transformación que es N1, 2 puntos N2. Y yo aquí estoy leyendo una corriente I1. Aquí que estoy leyendo una I2, porque él está acá en el secundario.
aquí estoy leyendo una V2, aquí está un voltaje inducido E2, aquí está un voltaje inducido E1, lo que hemos visto siempre. Por supuesto, R1, X1, el núcleo, R2, X2, no lo estoy dibujando porque me queda muy grande. ¿Listo? Entonces, si yo quiero llevarlo a circuito equivalente, visto desde el primario, mire, ¿qué es circuito equivalente? Es quitar el núcleo. ¿Sí ves? Yo quito el núcleo, me queda un nodo. Entonces, como lo voy a ver desde el primario, ¿qué necesito hacer? Quitar el núcleo y llevarme todo lo que está en el secundario para el primario. Para yo poderme llevar lo que está en el secundario al primario, ¿qué tengo que hacer? Hallar una R2'. ¿A qué es igual esa R2'? A la R2 que yo veo desde el secundario, porque aquí hay una R2 y una X2, a la R2 multiplicada por la relación de transformación al cuadrado. ¿Qué más tengo que hacer? Agarrar la X2, multiplicarla por la relación de transformación al cuadrado y ya la volví X2'. Agarrar esa corriente que se puede leer desde el devanado secundario en el laboratorio, en el amperímetro, volverla I2', ¿y cómo se hace? Agarrando esa I2, dividiéndola en la relación de transformación. Agarrar este voltaje V2, que es el que le mido en la carga, y pasarlo para el primario, es decir, volverla a un V2'. Para yo volverla a una V2' es agarrar ese voltaje que tengo en la carga y multiplicarla por la relación de transformación. Entonces, mire que siempre referimos impedancias, corrientes y voltajes. Entonces, ahí tenemos eso. Me voy ahora en el otro. Después, madre, me va a acabar la hoja. Vamos a hacer ahora el otro dibujo. Vamos a hacer, agarremos otro color. Creo que lo podría subir para tomar una captura de lo que acabo de hacer. O sea, cuando estamos en... Déjenme terminar, chicos, porque ustedes vuelven y me dan la vuelta y no me dejan avanzar. Déjenme terminar, ya le toman el capture y ahora voy a hacer el otro análisis. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ahora voy a dibujar, este es el circuito equivalente visto desde el primario. Ahora voy a dibujar el circuito equivalente visto desde el secundario. Para que sea visto desde el secundario, quiere decir que yo voy a agarrar, nuevamente hago todo el circuito equivalente. Mire que yo no le quito nada. Voy a dibujárselo sin nombres, sin letras primero, y luego le empiezo a colocar las letras. Déjenme terminar acá y para que me escuchen y luego seguimos con las preguntas. Entonces, quiero colocar circuito equivalente, voy a colocar la flecha aquí desde acá, como hacíamos en el equivalente TV, en la resistencia equivalente. Entonces, visto desde el secundario. Entonces, si yo estoy desde el secundario, ¿qué estoy viendo? Veo a R2, veo a JX2, veo a la carga, V2, veo la corriente que pasa por la carga, pero me tengo que traer todo lo del transformador, es decir, vamos a volver a dibujar el transformador. Este es nuestro transformador con el núcleo, con la carga. Y aquí tengo la fuente aplicada, esta. Entonces, me lo voy a traer, tengo que traerme todo de allá para acá. Lo voy a reflejar, eso es lo que voy a hacer. Voy a quitar el núcleo, donde el núcleo es otra vez N1, dos puntos, N2, aquí tengo a B1, aquí tengo la corriente I1 y todo el núcleo, que no lo dibujé, aquí tengo I2 y tengo B2, me lo voy a traer de aquí para el primario. Entonces, al traérmelo para el primario ya no se llama B1, lo estoy reflejando. Entonces, aquí yo coloco B1', lo que está aquí en el primario, que es R1, X1, y lo del núcleo, RM y XM, ya no se llaman así, sino con primas. R1', JX1', la resistencia de magnetización y la inductancia de magnetización. Y por supuesto, la corriente ya no es I1, sino que es I1'. Y bueno, ahí de la mano viene el voltaje inducido de I1', y aquí yo veo es a E2. Entonces, cuando yo refiero todo lo que está del secundario, ahora, ¿qué necesito hallar? Estas primas. Entonces, R1', ¿a qué es igual? A la misma resistencia R1 que yo tenía acá. O sea, es que yo puedo hacer el ejercicio con el mismo transformador. Esta misma R que yo tenía acá, pero la voy a referir al primario. Entonces, cuando la refiero al primario ya no es multiplicado por R, perdón, la refiero al secundario. Discúlpeme que mezcle las palabras. Voy a reflejar R1 al secundario. Cuando la refiero ya es R1, pero dividido en la relación de transformación al cuadrado. Voy a reflejar es X1
Entonces es x1', x1 dividido en la relación de transformación al cuadrado. Si voy a reflejarlo el núcleo, por supuesto, es Rm', es Rm dividido en la relación de transformación al cuadrado. XM ya no se va a llamar XM, sino XM', es la XM que usted conoce, dividida en RT al cuadrado. También referimos voltaje, entonces V1 ya no es V1, sino V1', y ella es el voltaje V1 dividido en la relación de transformación, pero no al cuadrado, sino relación de transformación. Y la corriente también la puedo reflejar, entonces es I1' es igual a la corriente I1 multiplicado por la relación de transformación. Chicos, estos voltajes inducidos son voltajes. Si yo voy a reflejar E1 a E1', ¿qué es? Es dividido en RT, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, esta es mi fórmula para decir si está visto desde el primario o visto desde el secundario. ¿Cómo va a entender usted si está visto desde el primario o secundario? Aquí me comí la prima. Estos parámetros como los estemos calculando, o sea, como los estemos hallando. ¿Listo? No sé si ahí está claro, subo un poquitico que tomen captura, y el niño que me estaba haciendo la pregunta, que no lo dejé hablar para que me dejara terminar de explicar. Bueno, vamos entonces acá. Listo, entonces ya tenemos estos parámetros, chicos. Quiero tratar entonces de terminar este ejercicio también hallándolo de la forma B, porque es lo que quiero como que les quede claro. A veces con números es que más se entiende. Entonces ya tenemos hasta acá. Pero resulta que hallamos la Rm' y la Xm', y ella es vista desde el secundario. Necesito reflejarla al primario para tener ya todo el circuito total. O sea, mi ejercicio, en rosado no, que eso no va a gozar, el circuito equivalente visto desde el primario va a ser R1, X1, lo del núcleo. Profe, qué pena. Ajá. Es que se soltó bastante el agua y usted no ha mandado la asistencia, si que llega a caer en ya, mi casa. listo. Yo tengo satelital y con cada lluvecita se va cayendo. Ay, listo, ya se los envío. Listo. RM, JXM, R2', JX2'. Hasta el momento, chicos, circuito equivalente del transformador es este. Ay, María. Estos terminales abiertos, ¿no? Así es que se representa un transformador. Entonces teníamos acá que esto vale 1,4, que esto vale J2,6, que este vale 1,6, este vale J2,6, y como yo tengo que referirlos al primario, pues entonces es esta R' multiplicada por la relación de transformación al cuadrado, ¿sí se acuerdan? O sea, yo voy a hallar Rm, sería igual a Rm' por Rt al cuadrado. O sea que es 300 multiplicado por 300,32 multiplicado por 100. Entonces esta Rm me va a dar 3000, ¿no? 30023. O sea que es 30K. Esto es aproximadamente 30K ohmios. Y este multiplicado por 100, entonces esto me va a dar 6122 ohmios, aproximadamente 6K. ¿Listo? Vista desde el primario. Ya les voy a enviar la... Tomen... No, pues mire, aquí ya tenemos el circuito equivalente visto desde el primario. Gracias, papá, muy amable. Aquí ya tenemos el circuito equivalente visto desde el primario. O sea, esta ya es la respuesta del circuito equivalente visto desde el primario, utilizando el circuito A de la prueba de vacío, porque el dilema estaba en la prueba de vacío. En la prueba de cortocircuito ustedes se movieron como peces en el agua. Llegamos a la prueba de vacío y es donde empieza todo el tartamudeo. Entonces, este ya es el circuito equivalente, o sea que esa es la respuesta, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, ahora quiero terminar de explicar haciéndola por el circuito B, el visto desde el primario. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar, me dicen si ya me puedo mover de diapositiva, porque yo me muevo, y si ustedes no me dicen, pues yo no sé si ustedes ya copiaron, si ya está muy claro, para yo pasar a otra hoja. Sí, señora. Ok. Entonces, bueno, Sí. me voy a mover aquí hasta el último, que yo sé que tengo unas hojas en blanco. Cuando vean el video, pues ahí les va a salir esa cosa. Es un macho. Porque aquí yo tenía otro ejercicio y hoja en blanco. Entonces, continuación del ejercicio 1. Continuación, ejercicio 1. Explicación B.
Listo, para que quede ahí. Yo igual les comparto esta pizarra, explicación B. Entonces, en la explicación B es pasar el circuito. Mire que yo ayer todo visto desde el secundario y ¿qué reflejé? Reflejé las impedancias. Es decir, multiplicamos por la relación de transformación al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí ya obtuvimos que nos daba 30K y la otra aproximadamente 6K. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Señora. Entonces, en la explicación B es pasar todo al primario desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a que acá, volver a copiar acá. ¿Qué necesito yo pasar? Las corrientes y la corriente del voltaje. A mí me dicen en el enunciado que esto es 300 voltios, que la corriente es 5 amperios y que la potencia de vacío es de 300 watts. Listo, pero esto es visto desde el secundario. Ay, yo no me quiero complicar, para mí es más fácil todo desde el primario. Como se les quede más fácil, chicos, eso no hay aquí ningún dilema. Lo importante es que lo hagan bien. Entonces, vamos a pasarlo al primario. Entonces, en el primario, aquí que veo yo en el secundario, veo a JX2 y a R2. Y a este es reflejado JXM y RM'. Ahora lo voy a ver desde el primario. Entonces, desde el primario yo veo a R1, a JX1 y veo a este señor RM, JXM y por supuesto el voltaje visto desde el primario. Entonces, como yo voy a reflejar esto, reflejar voltaje al primario, busco la fórmula de reflejar voltaje que está en el secundario al primario. Entonces me dice ahí yo lo voy a escribir, B1 sería igual al voltaje B1' multiplicado por la relación de transformación. Es decir, 300 voltios multiplicados por 10 y eso me va a dar 3000 y claro, se me cumple, ¿sí o no? El voltaje nominal del primario es 3000. Entonces, si yo lo reflejo para la prueba de vacío, ¿qué tengo que aplicar? 3000 voltios. Y lo mismo hago ahora con la corriente. Yo necesito hallar esta corriente, que es la corriente de vacío I1. Entonces, ¿cómo reflejo yo la corriente del secundario al primario? La corriente del secundario al primario es dividida. Si el voltaje es multiplicado por la relación de transformación, en el caso de la corriente, se divide en RT. Entonces, estos 5 amperios que me estaban dando acá, 5 amperios, los divido en 10. Entonces, aquí va a ser 0,5 amperios. La potencia de vacío, les dije, no se toca. Vale 300 watts en el secundario, 300 watts en el primario. La ley de la conservación de la energía me dice que la energía no se destruye, sino que se transforma y ella se conserva igual. Entonces aquí yo tengo 300 watts. ¿Listo? ¿Qué reflejé yo? Corrientes y voltajes. El resto lo dejo quietico. Arriba, empezando el ejercicio a las 2:15 de la tarde, 2:20, hallamos R1 y nos dio 1,6 ohmios. Luego se halló X1 y nos dio 2,6 ohmios. Estamos hasta ahí, chicos. Voy a trabajar con este que es el circuito B. Todo visto desde el primario. Estamos hasta ahí. Sí, profe. Sí, señora. Ok, entonces empezamos nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hallar? 1, necesito hallar este voltaje inducido. ¿Por qué necesito hallar ese voltaje inducido? Porque aplicamos la misma fórmula que ya hicimos. Potencia de vacío. Cuando usted hace la prueba de vacío, ¿quiénes disipan potencia? La resistencia R1 y la resistencia magnetización. Es decir, que la potencia de vacío es las pérdidas del cobre en el alambre 1 más las pérdidas del hierro. Las pérdidas del cobre en el alambre 1 es la corriente que pasa por ella, que en este caso es 0,5 al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 1,6, más las pérdidas del hierro. Si usted despeja aquí las pérdidas del hierro, es igual a la potencia de vacío, que nos la dieron, que vale 300 watts, menos las pérdidas del cobre 1, que ya saben que vale 0,5 al cuadrado por 1,6, y eso nos da ¿cuánto? Antes que nos acabe el tiempo acá. Debe dar igual. Esto al cuadrado por 1,6. 1.85. 0,4 watts, Leonardo, 1,85. Sí, está bien, sí. No, lo que Nos debe dar casi que igual que en el anterior.
0,4. Ajá. Mire que nos da la misma potencia de la anterior. ¿Sí se acuerdan que la potencia no cambia? 294,6 watts. Entonces ya tengo aquí la potencia del hierro. ¿Por qué? Ay, Dios mío, la potencia del hierro es la del núcleo. Entonces, ¿quién consume esta potencia en el hierro? La resistencia de magnetización. ¿Cómo saco yo esa potencia? Ah, pues hallemos la corriente que pasa por la resistencia de magnetización, la IRM. Entonces me dice la teoría que PFE, ¿qué va a ser? El voltaje que cae en la resistencia, que en este caso es E1, por la corriente que cae en la resistencia, que es IRM magnetización. ¿Cómo calculan ustedes esa corriente? Pues haciendo I sub 0 por el coseno de phi, que la expliqué también ya anterior. Entonces, ¿qué nos falta hallar? Nos falta hallar el voltaje inducido. ¿Se acuerda que se los pinté aquí? E1. Entonces, hacemos la malla y nos va a quedar que E1 es igual al voltaje B1 aplicado menos I sub 0 por la resistencia R1 más JX1. Entonces, eso me va a dar 3000 voltios menos la corriente que vale 0,5 multiplicado por 1,6 más 2,6 J. Despejamos y allí reemplazamos y nos va a dar el voltaje inducido. Entonces 3000 menos, abramos paréntesis, 0,5, abramos otro paréntesis, multiplica ¿qué? A 1,6, ay, su macho se me saca. 1,6 más 2,6 J, Shift I. Cerremos igual. Chip 3, 2. Anterior. Chip 3. Anterior es chip 2. Chip 2, 3. No sé si me tientes mal el dedo, pero me está dando esto 2999,2 con un ángulo de menos 0,024. Si miramos es parecido al que nos dio el anterior. Entonces ya tenemos el voltaje de 1. Lo reemplazamos aquí para hallar ¿quién? Para hallar el coseno de phi. Acuérdense que hallamos el factor de potencia, porque con ese factor de potencia conocemos el ángulo de la corriente I sub 0 y ahí podemos hallar con ese ángulo las componentes en X y Y, es decir, la corriente de la resistencia y la corriente de la inductancia de magnetización. Entonces, coseno de phi sub 0 es la potencia de vacío, que es la potencia en el hierro, perdón, que vale 294,6 vatios dividido en el voltaje, que es 2999,2, solo la magnitud, y esto multiplicada por la corriente, que vale 0,5. De ahí hallamos phi sub 0, coseno de phi sub 0. Entonces, eso da 294,6 dividido en 2999,2 y eso se multiplica por 0,5. Y eso me está dando... 299,6. No, 2999,2. Bueno, si de pronto fue algo por decimales, por favor apunten ahí o si yo escribí algo mal. El coseno me da 0,19645. Y a eso le sacamos, para hallar esto, phi sub 0 es coseno a la menos 1. Acuérdense que es shift, coseno a la menos 1 de ese valor, de 0,19645. Eso es para hallar el ángulo. Porque si yo conozco ese ángulo, phi sub 0, luego puedo hallar el seno de ese ángulo. Entonces, shift coseno a la menos 1 de ese valor, cierro paréntesis, y me da un ángulo de 78,67. Ahora, cuando ustedes terminen, verifican que esos valores son iguales a los que hallamos anteriormente. Y le sacamos el seno, seno de ese y me da 0,9805. Entonces, tengo seno de phi sub 0, tengo coseno de phi sub 0. ¿Para qué caramba voy a hallar eso? Pues para hallar RM y XN. Porque RM voy a cambiar de color, coloquémoslo aquí en este rosado. La resistencia de... Ay, no me cambió el modelo. Acá. La resistencia de magnetización, pues es... Resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces, es el voltaje inducido
sobre la corriente de la resistencia a magnetización. Y la corriente de resistencia a magnetización es I sub 0 coseno de phi sub 0. Entonces, RM es igual a 2999,2 dividido en 0,5, que multiplica coseno de phi, que nos dio 0,19645. Bueno, ustedes pueden hacer redondeo, chicos. Aquí estoy yo colocando todo eso para guiarnos. 2999,2 dividido en 0,5 por 0,19645. 645. Cierro paréntesis. Ya. Entonces eso me da 30.533. 30.533,978 ohmios. Por eso yo decía por ahí, RM es aproximadamente igual a 30K. Bueno, ahí estoy haciendo un redondeo muy grande, ¿no? Pero dejémoslo así para tenerlo acá. De ejemplo, ahora hallemos XM. XM es otra vez voltaje inducido sobre la corriente de vacío, pero por el seno de phi. Entonces reemplazamos 2.999,2 sobre la corriente que es 0,5 por el seno que me dio 0,9805. Entonces XM reemplazamos 2.999,2 dividido en 0,5 por 0,9805. Cierro paréntesis y eso me está dando 6.117,69 ohmios, o sea que XM es aproximadamente igual a 6K ohmios. Eso fue lo que llamo. Entonces, ¿qué es lo que yo les quise hacer acá en esos dos, figura A, figura B? Es que usted puede reflejar todos los parámetros desde el principio, como se hizo acá. Paso voltaje, paso corriente, la potencia se conserva y todo lo trabajo visto desde donde me piden, desde el primario. O hago como hice con la figura A, dejo todo como me lo dan, voltaje, corriente, pero estoy hallando es una resistencia vista de secundario. Fíjense que para hallar la resistencia vista de secundario tuve que referir la impedancia. Referí R2, referí X2 para calcularla porque yo no la conocía. Yo conocía R2' y X2', que es diferente a R2 y X2. Pero aquí en el núcleo sí estoy hallando las primas. Entonces, después de que hacía eso, tenía que volver a reflejar las impedancias. Entonces, RM y XM dan 30K y 6K, que se hicieron de las dos formas. Con este otro acá arriba, que nos daba RM', XM', acá, nos estaba dando RM' y XM', 300,23, 61,22, pero cuando se reflejaba nos da aproximadamente 30K y 6K. Ojo, porque hay que tener presente cuando ese valor está visto desde el secundario o visto desde el primario, porque a veces ustedes tienen el error, que hacen todo R1, X1, R2', X2' y no reflejan el núcleo. Entonces, cambia mucho el valor. Listo, mire que nos dio las dos, por las dos.